Ya estamos con nuestra primera invitada, que encima está jugando en este momento su equipo de fútbol. Y dice, valoren que estoy acá, valoren. Hincha de estudiantes. Hincha de estudiantes. Jugamos al Casi como enigmático. Javier Milei. No. Javier Milei es todo, porque, viste, es de Boca, así que Sí. no. Nadie lo reconoce. ¿Quién lo reconoce? ¿De Boca, Milei? Y era de Boca, pero él después dijo que no fue más hincha de Boca. Según quien dirige el club. Claro, que cuando, no me acuerdo, cuando alguien puso a Gago, no sé Sí, qué sí, cosa, sí. no era más hincha En la de Boca. final de Madrid. Exacto, Gago como jugador, claro. mellizo lo puso. Claro, bueno, dijo, no soy más hincha de Boca. Bueno, Bien. igual después fue a votar y todo lo Después bueno. fue a Miriam votar. Bregman. Miriam Sí, Bregman. no vine a hablar de esto, bienvenida. diga, aclaremos a la audiencia que Pero esto... Suel ya te tiró la chicana y bueno, vos ahí sí. saliste a atajarla. ¿Cómo Sí. estás, Miriam? Bien, muy Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar acá. Estábamos conversando fuera del aire sobre la situación en Lustramax, una situación que te ha cruzado con Florencia Arieto, sobre todo en redes sociales. ¿Cuál es la situación a esta altura? Mira, la situación de Lustramax es la situación de decenas y decenas de conflictos. Hoy veía que alguien hacía un cálculo de unos 140 conflictos en el país, con despidos, con ataque de derechos de trabajadores, como globo de ensayo de la reforma laboral que se empieza a discutir en días en el Congreso de la Nación, que ya tiene dictamen en el Senado. Así que el cruce que tuve con este personaje, con Florencia Arieto, es algo que provocó ella sin sentido, o sin sentido aparente, porque este es un conflicto más en el que las patronales despiden, intentan ajustar, cuando los trabajadores defienden sus derechos, redoblan la apuesta, y después cuando el Ministerio de Trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, dice conciliación obligatoria, que vuelvan a su puesto de trabajo, se retrotraiga la situación, la empresa dice no cumplo. Y ahí es donde Arieto juega un papel fundamental, porque ella está en este movimiento antibloqueo, que obviamente le cobra a las empresas por el asesoramiento en el movimiento antibloqueo, según las propias empresas dicen, y cumple este rol de todo el tiempo provocar, escalar, buscar un enemigo o una enemiga. En este caso me eligió a mí, dice que me va a pedir el desafuero, que me va a hacer causas penales, pero bueno, hay más de 250.000 despidos en la industria, entonces Miriam Bregman va a ser responsable de los 250.000 despidos. No tiene lógica lo que hace, más que alguna lógica económica y algo que ustedes lo usan en su nombre, batalla cultural, ¿no? Quieren instalar que el problema de la Argentina son los derechos que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras, y por eso hay que hacer una reforma laboral que elimina derechos. Una reforma laboral que es brutal, ¿no? Yo hoy escribí algo que le puse olor a Videla, porque cuanto más comparo las reformas o qué puntos atacó la dictadura militar a un mes de asumir después del golpe el gobierno de Videla, de Martínez de Hoz, bueno, va más o menos a los mismos sectores, abaratar los despidos, quitar derechos de organización, es decir, van exactamente para el mismo lado. Nos decía fuera del aire que no hubo ningún juez que haya ordenado la presencia de gendarmería en el conflicto del Lustramax. ¿Qué configuraría esto? ¿Qué significa que ningún juez lo pidió? ¿Se puede estar igual esa fuerza federal ahí? Mira, ahí hay algo muy oscuro, de nuevo, otra cosa muy oscura, que no sabemos por qué motivo llega la gendarmería, que estuvo en la puerta de la fábrica, no la pidió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no la pidió un juzgado federal. En el expediente que hay en la provincia de Buenos Aires, en la justicia provincial, expresamente se dejó constancia que ellos no habían pedido una fuerza federal. Entonces nos preguntamos cómo hace ella su intervención federal. O sea, ¿cómo manda una fuerza federal? Algo que la ciudad de Buenos Aires lo hemos visto en el medio de la disputa electoral hasta que lograron subordinar a Macri al nivel de trapo de piso, porque hace lo que quiere Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, ordena operativos, lo vemos todos los miércoles en el Congreso de la Nación, y evidentemente acá hay también una afrenta política al propio gobernador de la provincia, ¿no? Bueno, porque le dice, yo veo un problema en la provincia y puedo mandar gendarmería sin que nadie me lo pida. Pero en el Congreso tenés el excusa. argumento de que es territorio federal. En la provincia de Buenos Aires, en Lustramax, no hay ningún argumento. No, en el Congreso
si es para proteger el Congreso, sabemos que vaya todo, se va a varias Sí. cuadras, llega hasta la 9 de julio. Por eso hacía comillas con Sí. mis dedos, porque sí. Porque también, Sí. ¿no? Creo que hay que analizar esto, que algunos que creen, bueno, a mí no me toca, algunos gobernadores y demás, tienen un problema porque lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, ahora intenta hacerlo en la provincia de Buenos Aires, y me refiero a esos gobernadores que están negociando con ella la reforma laboral, ¿no? Piensen que esta reforma laboral tiene 3 títeres, o 3 tristes títeres, que son Sturzenegger, Patricia Bullrich y Milei. Detrás están los grandes estudios, Funes de Rioja, Julián de Diego. Yo, como he trabajado muchos años en el fuero laboral, los conozco. Y conozco lo que hace años vienen diciendo, que no puede haber más reinstalaciones de trabajadores por discriminación, que las indemnizaciones son caras, que hay una industria del juicio. Es decir, todo eso que veíamos como una propaganda muy ideológica, porque después en la realidad no pueden comprobar nada de lo que dicen, lo vemos escrito en el proyecto de reforma laboral y bueno, Patricia Bullrich y Santilli también ahí peleándose por quién consigue que se arrodillen más gobernadores para votarlas en el Congreso. Así que hay un elemento de violencia institucional profundo con la gendarmería a la cabeza y un elemento de negociación buscando cuaders. Es decir, es el garrote y es la billetera también. Palo y zanahoria, como dice Mariano Martín. Sí, palo y billetera, le Claro. podríamos decir, que palo y billetera le sugiero que lo llame. Vos recién decías una reforma laboral que tiene 3 títeres, porque en realidad la están viendo los grandes empresarios. Me hiciste pensar una nota que publicó Leandro Renu este fin de semana en Página 12 sobre las conversaciones en Punta del Este, en estas caídas del sol, ¿no? Que se juntan los sunsets. los sunsets ahí en Punta del Este, y un empresario, bueno, en Off the Record decía, no tuvimos que pedir nada. Esto es fantástico, no tuvimos que pedir nada, todo ya está ahí siendo ofrecido. Ahora, todas las promesas que vienen atrás de la reforma laboral, nosotros venimos diciendo, no va a crear puestos de trabajo registrados, categóricamente no. no va a hacer que gente que hoy no está registrada pase a estar registrada. ¿Qué Argentina va a configurar esta reforma laboral si se aprueba efectivamente? Mira, hay 2 planos, me parece, para verla. Uno, el plano legal, donde legaliza y trata de avanzar en quites de derechos históricos de la clase trabajadora argentina. Y otro, el plano fáctico, que es este que estamos viendo. Las empresas, desde que se empezó a discutir la reforma laboral, se sienten habilitadas para avanzar en ese sentido, prueban, van viendo cuánto pueden ir adelantando también, ¿no? Porque el problema central es que la situación económica no lo favorece. Con los salarios totalmente deprimidos, con la inflación creciendo, es obvio que el consumo va a caer. Entonces, culpar de eso a que los trabajadores o trabajadoras tienen muchos derechos es una falacia. Lo hemos explicado 1000 veces en momentos en que los trabajadores o trabajadoras tenían mucho más derechos previo a los 90, por ejemplo. Había empresas que no se fundían. Entonces, Claro. vos podés ir viendo los momentos políticos, económicos, o en el 74, cuando se aprueba la reforma, la ley laboral que hoy quieren terminar de exterminar. No podés decir que cerraban todas las pymes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, O en el nunca gobierno estuvo de Néstor atado. Kirchner. Sí, O en perdón. el gobierno de Néstor Kirchner también. O en el gobierno de Néstor Kirchner, en momentos de crecimiento económico o de recuperación salarial, de crecimiento. Bueno, en ese momento fue un crecimiento en toda América Latina. ¿Te acordás que se hablaba del crecimiento a tasas chinas, producto de una determinada situación económica mundial? Bueno, los trabajadores podían tener más derechos que los que van a tener con esta reforma. Y eso no quiere decir que las empresas cerraban o no cerraban. Es decir, nunca la creación de empleo o la cantidad de derechos estuvo atada a la crisis o no de las empresas. Eso lo podés ver en ciclos históricos, pero se ha creado, y a mí me preocupa siempre los sentidos comunes que se crean, ¿no? Porque hubo muchas concesiones ideológicas a esto de la derecha, de decir, porque tienen muchos derechos, entonces se empezó a hablar de la economía popular, de los excluidos. ¿Por qué excluidos? Yo quiero que todos tengan los mismos derechos. Puede haber momentos en que vos te organices. Yo misma soy abogada de Fábricas Recuperadas, en ese proceso que se inició en el 2001, porque bueno, había que salvar los puestos de trabajo. Pero vos siempre peleás porque esos trabajadores tengan todos sus derechos, no ir consolidando capas de laburantes sin derechos. Además, porque las mujeres somos siempre las que nos llevamos la peor parte, ¿no? También ahí hay un elemento de género muy importante, como nos la vamos a llevar con esta reforma. Hay estudios que indican que las mujeres van a ser muy perjudicadas.
además de otros temas que a veces no se ven tanto, como por ejemplo que al reducir los aportes a las obras sociales, toda la familia laburante va a estar peor con esta reforma. No es solamente el trabajador o la trabajadora formalizado. Aquellos que integran la familia y que tienen una obra social van a estar peor. Se desfinancia ANSES, entonces también los jubilados y las jubiladas van a estar peor. Tienen muchos elementos. Por eso vos muy decías, por un regresivos. lado está lo legal, pero decías es más grave lo que ocurre sobre el sentido común. Claro. Y hay cuestiones que no tienen que ver con la reforma laboral, pero que también afectan el sentido común, que parece que está cada vez más corrido a la derecha en nuestra sociedad. Sí. ¿Cómo analizás eso? ¿Qué te produce? Mira, yo no lo veo en la sociedad. No lo veo en la sociedad porque lo notaría en la calle, notaría en los comentarios que me hacen. No lo veo en la sociedad. Veo que hay una dirigencia política que se ha adaptado a este neoliberalismo feroz, que a veces incluso discute algunas cosas discursivamente, pero en los hechos no se modifica. Vos lo decías recién antes de entrar, un tema que te escuchaba, casi abro la puerta y paso. El ART, la Sí. ley de RT, es una ley nefasta, hija de los años 90, que terminó con la seguridad industrial, que terminó con la seguridad del trabajo, que terminó con normas mínimas de higiene en los lugares de laburo. ¿Quién se animó a tocarla? Se modificó en el gobierno de Cristina Kirchner, se modificó en el gobierno de Macri, creo que era el que recordabas vos, pero la ley está ahí. Entonces, ir aceptando esas concesiones al neoliberalismo se pagan, y se pagan carísimo. Se pagan con la ley de RT con vidas, con vida de trabajadores y trabajadoras, con la salud de trabajadores y trabajadoras, y eso es lo que después genera que haya muchos juicios, porque es nefasta. ¿Puedes Entonces, explicar sí. brevemente cuál fue el cambio que introdujo la ley de RT? Y la ley de RT es una especie de, para compararla con otras leyes, como el pase a las jubilaciones privadas. Ok. Se privatizó la salud de los trabajadores y trabajadoras, se tarifó, se llevó a empresas aseguradoras. Es muy parecido, Todos obviamente los no es meses igual, los pero para trabajadores hacen un aporte para que va para la ART. las empresas hacen un aporte para la RT, pero llevó a tarifas, a que se tarife, llevó a que las enfermedades tengan un valor predeterminado, a que como eso se paga por una empresa privada, se trate de achicar todo el tiempo la discapacidad que tiene el Esa trabajador, ART te tiene que atender cuando vos tenés un accidente de que trabajo. tiene que atender cuando tenés un accidente de Y las trabajo. prestaciones no se corresponden con esos montos que se le No, giran y de las guita. discapacidades que se determinan tampoco, y lo que se considera enfermedad laboral tampoco. Por eso después hay tanta litigiosidad. No es porque a los trabajadores les guste la industria del juicio. A ningún trabajador le gusta hacer juicio. El trabajador, cuando tiene un problema en el laburo, ya sea porque no le pagaron una hora extra, ya sea porque tuvo un accidente, lo que quiere es que eso se solucione y seguir trabajando. ¿Quién se le ocurre que va a querer un juicio para cobrar dentro de 10 años con tasas que nunca recuperan lo que perdiste por la inflación? Esas son O sea, cosas vos que no están ves en las un mentes muy corrimiento- patronales. ¿No ves un corrimiento a la derecha del sentido común de la sociedad? Yo creo que está en disputa y que hay que pelearlo muchísimo, pero lo que hay ante todo es una dirigencia sindical, o dirigencia política y sindical que se fue adaptando a eso. Agrego la sindical porque estamos hablando específicamente del ámbito del trabajo, porque incluso gente que votó a Milei, porque estaba enojada, pues decís, che, qué de derecha, votó a Milei. Y después le preguntás, y le decís, ¿pero vos estás de acuerdo que destruyan la universidad pública? No, y me voy a manifestar, y se llena la calle por esa manifestación. Gente que votó a Milei y hace un discurso, digo, ahora que viene Davos nuevamente, estamos todos viendo qué burrada dice el presidente esta vez. Y sale a la calle o no sale a la calle, pero acompaña, dice, che, se pasó Milei con lo que dijo en Davos. Entonces, cuando vos lo bajás a temas concretos, hay muchos temas que te demuestran que la dirigencia política se fue adaptando, que fue aceptando y fundamentalmente va aceptando esto, va aceptando que las reglas son las de Trump. ¿Vos viste mucha movilización por lo que pasó en Venezuela? No. Yo nunca apoyé a Maduro, nunca fui chavista, creo que eso La todo izquierda el mundo lo solamente. sabe. Pero es terrible aceptar que puede venir Trump, secuestrar un presidente, llevárselo, pasarlo por Guantánamo, agreguemos eso, en otra señal de es mi territorio, hago lo que quiero, pisoteo Cuba, si quiero le impongo otras condiciones, además de un bloqueo brutal, y me voy a Estados Unidos y lo tengo disfrazado de preso a Maduro en Estados Unidos. ¿Y vos viste que hay un repudio a ese nivel en un país que tiene una ocupación colonial en Malvinas, como tiene Argentina? ¿Qué opina la dirigencia política del acuerdo con el Mercosur? ¿Se va a tratar en el Congreso? ¿Vos viste muchas opiniones? No. En contra no, bueno, porque la mayoría de los gobiernos lo impulsaron ese acuerdo.
¿Y qué consecuencias positivas va a tener para la clase trabajadora argentina? ¿Va a haber más empleo? ¿O No se lo va a una sé. primarización de la economía? En principio, te digo, hay que analizarlo muy bien, porque lo que se está viendo es que puede ir una primarización de la economía Los y pronósticos destrucción son nuevamente que de va a puestos. favorecer al campo y Sí. va a desfavorecer a la ¿Y industria. eso qué significa? ¿Que se van a perder puestos de trabajo? Como toda política que está llevando adelante Milei, ¿no? Claro, Digo, por algo Milei fue a festejar, va a pocos lugares, ya se fue. Entonces, me parece que no hay que culpar a la sociedad de este corrimiento a la derecha. bueno, pero lo votaron a Milei ahora en las elecciones de medio término después de Sí. haber gobernado 2 años. Sí, mira, yo creo que también en eso hay que ser menos ecléctico, ¿no? Porque un mes antes habían votado en la provincia de Buenos Aires y decían, oh, ya está terminado el gobierno de Milei. Apareció Trump, puso la plata y la extorsión diciendo, votan a Milei, está ya todo, y ahora se corrió toda la derecha. Yo soy más cauta en eso y trato de ver los movimientos profundos. Ahora, no por eso minimizo que esté gobernando Milei, no por eso no voy a dar pelea en el Congreso, no por eso no voy a dar pelea en la calle. Creo que hay que convocar a todos los sectores, que el momento de rebelarse contra esto es cuando se trate la reforma laboral, aparentemente el 11 de febrero. Tenemos que estar todos en la calle, tenemos que estar todas en la calle. Acá no es momento para pasividad, creo que es el momento de demostrar que no estamos de acuerdo con esta política. En ese momento hay que rodear el Congreso, acá no puede ser una sesión como, bueno, no pasa nada. Y me lo imagino más así. Quizás soy pesimista, pero me Sí. lo imagino más así. Pero ¿no te vuelve loca que la mayoría de los jóvenes, es verdad que la mayoría son varones, apoya al gobierno de Milei? Esto lo marcan todas las encuestas, ¿no? Sí. No lo sé, lo que sé, yo trato de mirar por eso, como te digo, las tendencias. Sé qué pasó, me consta, porque lo vi, porque recorría con Nicolás del Caño La Matanza y lo veía. Me decía, no los queremos más estos que están. Y vos le decís, che, pero no votes a Milei. Ah, bueno, pero este loco los va a sacar y les dice las cosas en la cara. Hubo algo de eso, se vio. Pero Milei perdió 16 puntos entre el balotaje y la última elección, ¿eh? Pero un balotaje es una elección de otra Sí. característica. Tenés Sí, dos pero vos lo candidatos. votaste a no. Milei y ya no lo votás. Ya sé que es de otra característica, es muy antidemocrático porque te hacen elegir entre dos opciones que no son la tuya. Mira, discuto. Miriam Bregman, ¿a quién votó en el balotaje? Mira, el balotaje. No, esa es la pregunta que nunca te... Responde. No voy a ser yo la que defienda el mecanismo del balotaje porque me parece lo más antidemocrático y se vio no solo en Argentina, se ve en otros países donde te obligan a estos mecanismos. Podemos hablar de Francia, podemos hablar de un montón de lugares y en qué terminan, ¿no? No votó en contra de Milei. Pero es poca gente más opositora a Milei que yo. Así que si querés hacemos un debate quién se opone más a Milei desde que apareció. Pero lo que estaba diciendo, fíjate que perdió 16 puntos casi. Entonces, cuando vos analizás y desgranás ese voto, ¿de dónde perdió Milei? Perdió de ahí. Perdió de la juventud. No ¿De perdió los jóvenes decís vos que perdió? Sí, perdió de la juventud. Perdió de la juventud. Y evidentemente varones, porque es lo que más lo votaron. Entonces, ahí lo que hay que hacer un trabajo profundo es de hablarle a esa juventud, de decirle, che, esta no es opción. Pero todo el tiempo, con los mecanismos de balotaje o con las ideas del mal menor, siempre es como que se le ha de elegir entre opciones que la juventud evidentemente rechazó. Entonces hay que construir algo muy potente, muy grande, muy desde abajo, que unifique a todos esos sectores que vienen pasándola mal en el gobierno de Milei y que den respuesta. Y esto no es electoral, esto empieza ahora en febrero con la reforma laboral, decirle, ahora tenés que salir a defender tus derechos y si no tenés derechos, con esta reforma no los vas a tener porque lo que hace es bajar el piso. Es decir, incluso la reforma se encarga de regular todo lo que son el trabajo ligado a aplicaciones para decir que no tenés derechos. Es una tomada de pelo a aquellos que votaron a Milei específicamente. No sos la primera que viene hablando en contra del gobierno, diciendo nos tenemos que juntar todos, acá esto tiene que ser amplio, tenemos que estar todos en la calle. ¿Eso se está gestando? ¿Hay diálogo entre los distintos sectores políticos, sociales, sindicales para efectivamente gestar esa movilización? Mira, desde la izquierda obvio que sí, y estamos en estos días trabajando muchísimo para hacer un llamado muy amplio a organizaciones sociales, gremiales, también hay que salir a pelear, o sea, no te queda otra, ¿qué vas a esperar? Que compren hasta el último gobernador, y esto digo, no solamente porque a veces se piensa cuando uno habla de movilización o de masividad en la ciudad de Buenos Aires, acá es muy importante que se hagan las provincias. Sí. Santilli va a Salta, va a Neuquén. ¿Qué vamos a hacer en Salta? ¿Qué vamos a hacer en Neuquén? ¿Vamos a estar en la calle para que esos senadores no se den vuelta y no se puedan vender? Es importantísimo lo que se haga, ¿eh? La presión
que se ejerza en la calle, en las provincias, es fundamental en este caso, porque viste que siempre está esto los gobernadores. No, vos votaste un senador o votaste un diputado, tienen que responder ahí. ¿Qué me importa lo que le convenga al gobernador? Y un elemento que yo creo que no está suficientemente incorporado en la negociación, que es la ley de glaciares. Porque detrás de la destrucción de la ley de glaciares, que es lo que quieren hacer, hay mucho negocio minero, mucho dinero que circula en forma no registrada. Lo vimos en el caso de Spert, lo vimos cómo utilizan esas inversiones mineras, y ahí sí muchas comillas, para lavar dinero. Y ese dinero es el que está circulando, y qué casualidad, aparece el llamado extraordinarias con la ley de glaciares. ¿Por qué una ley de glaciares en extraordinarias? Junto con la reforma laboral. ¿Hay algún toma y daca que yo te doy la ley? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, te doy la ley de glaciares para que hagas lo que quieras en tu provincia, destruyas lo que queda en tu provincia, y a cambio vos me das el voto para la reforma laboral que yo le prometí al FMI, a las grandes patronales. Mucho cuidado con eso, porque a veces otro sentido común, muy vulgar, como que, bueno, el que defiende los derechos ambientales o la que defiende los derechos ambientales se está ocupando de cosas secundarias que en un país como el nuestro, Sí, donde o no hay está en contra del desarrollo, ¿no? o está en contra del desarrollo. Acá primero hay que generar trabajo, pues nos ocupamos del ambiente. Ojo con eso, primero porque estamos viviendo fenómenos extremos en nuestro país, Total. desde los incendios, desde todo lo que está pasando en estos días. La inundación en 30 segundos de la Panamericana, ¿Viste? Sí, la pista de Aeroparque, de Aeroparque que se quiebra derretida. por el calor. Podríamos nombrar un montón de cosas de los últimos días. Los incendios ya es algo terrible lo que pasa cada año en la Patagonia, en nuestro país. ¿Y no están canjeando por eso? ¿No es la continuidad del RIGI lo que estamos viendo ahora? Pareciera que sí. Pareciera que sí. Entonces, creo que ahí hay un elemento muy importante a jugar en la movilización en las provincias. No dejes que te entreguen, no dejes que regalen todo, y no te creas el cuento de que si vos defendés la ley de glaciares estás defendiendo algo que es para los países desarrollados, que con nosotros no tiene nada que ver. Porque este cuento ya lo vimos en los 90, y fíjate, las provincias como Catamarca, La Rioja, que dejaron que entre la Barrick, que entren grandes empresas y destruyen todo, hoy no son ni las que tienen mejores salarios, ni las que tienen mejor empleo, sino al revés. Es decir, hay muchas cosas que ya las vimos. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo de batalla cultural, de pelea de ideas, para demostrar que lo que están prometiendo no va a traer un futuro para esa juventud que desencantada por ahí votó a Milei. Hay muchas veces una perspectiva desde la izquierda, desde el socialismo, del trotskismo, de que el capitalismo está llegando a una fase de autodestrucción y que esa autodestrucción está cerca. Y ahora vemos que está entrando en una nueva fase el capitalismo, con un Donald Trump todopoderoso o intentando ser todopoderoso, reescribiendo las reglas de las relaciones internacionales, con empresas cada vez más poderosas y con capitales cada vez más concentrados. ¿A dónde nos lleva todo eso? ¿Qué perspectiva, qué mirada tenés? Mira, eso me convence cada vez más de pelear por el socialismo, de ser anticapitalista, precisamente porque es socialismo o barbarie. Lo que se está mostrando es el camino hacia la barbarie, la vuelta de las guerras al centro de Europa, un Trump que en un Estados Unidos que pierde hegemonía, no es que se vuelve más dócil, sino que aumenta el guerrerismo. Recién hablábamos de Venezuela, pero un 24 de diciembre bombardeando Nigeria, o todas las tropelías que día a día, lo que quiere hacer con Groenlandia, o dice voy a aplastar a Cuba. Está bien, hay muchos elementos políticos para analizar, pero me parece a mí que recién hablábamos del ambiente. Hay una destrucción que están llevando, como dice la juventud, no hay planeta B, lo estamos viendo, la destrucción que está provocando el capitalismo. Entonces, o empezamos a cuestionar profundamente las lógicas de este sistema, o ellos lo que están haciendo es concentrar cada vez más la riqueza en pocas manos y empobreciendo a las grandes mayorías. Y esto es algo a nivel mundial, por eso hay ajuste, lo que está pasando no ya en América Latina, en Europa. Trump les dijo, aumenten el presupuesto militar, 5% de los presupuestos, yo no me hago más cargo. ¿Para qué? ¿De dónde va a salir ese dinero? De los recortes en la seguridad social. Son presupuestos que atentan claramente contra lo que queda del Estado benefactor. ¿A dónde pensás que termina todo esto?
si no nos rebelamos y peleamos contra esto, termina muy mal. Termina muy mal. Pero creo que lo que empiezo a ver, al revés de lo que dicen algunos, es en sentido contrario. Para empezar, Trump está muy mal. Acá se lo ve como fuerte porque Milei lo presenta así, los medios de comunicación son muy concesivos en general, pero Trump tiene una crisis interna enorme. Enorme. Los métodos fascistas que está utilizando con el ICE están empezando a provocar una reacción enorme. Este viernes 23, nuevamente hoy hablaba con mis compañeros de Left Voice, que es nuestra organización hermana en Estados Unidos. Tienen un periódico que lo pueden ver a través de La Izquierda Diario, con artículos cotidianos donde vamos dando cuenta de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una rebelión contra esto, lo que está pasando en las escuelas, cómo las docentes se organizan para defender a las familias migrantes. Es decir, hay reacción contra métodos, la verdad que bastante fascistoides, que está utilizando el gobierno de Trump. No es que Trump avanza, avanza, avanza y no hay resistencia. Por eso yo digo, ¿qué pasa en nuestros países que no hay más repudio a lo que hizo en Venezuela? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el propio gobierno de Venezuela no esté llamando a la movilización y a resistir, ¿no? Empezando por Venezuela mismo, pero me parece que no es que Trump está bien, entonces porque está bien avanza. Están avanzando las disputas intercomerciales con China, es decir, es una situación muy convulsionada, pero no podemos pensar que poniéndonos del lado de China o del lado de Rusia van a estar mejor nuestros pueblos. Lo que hay que empezar a pensar verdaderamente es una salida anticapitalista, desde mi perspectiva es en la pelea por el socialismo. ¿Qué quiere decir sencillamente? Planificar la sociedad sobre otras bases, donde todo se organice en función de las necesidades sociales y no de esos mega multimillonarios que concentran la riqueza, donde cada cosa que se planee, incluso productiva, se piense respetando al ambiente y no como ahora que se destruye todo, te prometen que van a venir las inversiones y lo único que te queda es el pasivo ambiental, la destrucción, ahora la de glaciares, que es la que prometen. Hay países, bueno, Venezuela es uno, que ya perdieron sus glaciares. Entonces no estamos hablando de cosas que alguna vez pueden pasar, son las que están pasando en este momento. Me parece que hay que pensarlo y que lo peor que podemos hacer es ver un imperialismo estadounidense como que avanza sin contradicciones, cuando lo que tenemos que buscar es la hermandad con ese mismo pueblo de Estados Unidos que lo está cuestionando a Trump en sus entrañas. Gracias, Miriam, por venir. Gracias a ustedes. Te dejamos ir a ver a Estudiantes, ahora sí. Espero no sufrir. Eso no te lo garantiza. Eso no me lo garantiza. Gracias.